Le preguntó un monje curioso a un maestro. ¿Cuál es el camino? Está justo ante tus ojos, dijo el maestro. ¿Por qué no lo veo por mí mismo? Preguntó el monje. Porque estás pensando en ti mismo, dijo el maestro. ¿Y usted? Dijo el monje, ¿usted lo ve? El maestro dijo. Mientras sigas viendo doble, diciendo que yo no y tú sí, y así sucesivamente, tus ojos estarán nublados. Cuando no hay ni yo ni tú, ¿se puede ver? Dijo el monje. Cuando no hay ni yo ni tú, ¿quién es el que quiere verlo? Replicó el maestro. Ahora trata de comprender esta parábola zen. Le preguntó un monje curioso a un maestro. ¿Cuál es el camino? Lo primero que hay que comprender es que el monje es un curioso, no un buscador. Si eres un buscador, preguntas de distinta forma, preguntas con tu ser, te pones en juego a ti mismo, te conviertes en un jugador apostando. La curiosidad es solo como un picor, sientes un picor sutil en la mente, pero no es nada, no estás realmente interesado en ello, no eres sincero. Sea cual sea la respuesta, no te preocupará, no te cambiará. Un hombre curioso es un hombre superficial. No puedes hacer tales preguntas por curiosidad, tienes que hacerlas por una búsqueda muy auténtica. Cuando vas a un maestro te sientes obligado a preguntar algo, si no pensarán que eres tonto. Mucha gente pregunta. A veces simplemente lo hacen por curiosidad. Como han venido, tienen que preguntar, si no se pensará que son tontos. Y preguntando demuestran que son tontos, porque si la pregunta no ha salido realmente de ti, si la pregunta no se ha convertido en un profundo interrogante, si la pregunta no lo pone todo en juego, si el problema no es un problema de vida o muerte, si no estás dispuesto a ser transformado por la respuesta, eres tonto si preguntas. Y si no estás preguntando desde el corazón, es difícil dar alguna respuesta. E incluso si se da una respuesta, la malinterpretarás. Este monje era un monje curioso y por eso en esta parábola no despierta. Cuando la búsqueda es auténtica, al final sucede el satori, llega una cierta iluminación. De pronto el discípulo está alerta, como si alguien le hubiera sacudido y despertado. Llega una claridad, quizá solo durante una fracción de segundo, pero las nubes se dispersan y se ve el cielo enorme. Las nubes volverán, eso no es el problema, pero ahora sabes lo que es el cielo auténtico y llevarás esa semilla dentro de ti. Si se cuida adecuadamente, esta semilla se convertirá en un árbol, y miles de seres podrán encontrar descanso y cobijo debajo de ti. Pero si solo eres curioso no sucederá nada. Si estás curioso, la pregunta no ha salido del corazón, es un picor intelectual. Y en la mente no se pueden sembrar semillas. Jesús solía contar la parábola de un granjero que fue a sembrar y tiró las semillas aquí y allá. Algunas cayeron en el camino. Nunca germinaron, porque el camino era duro y las semillas no pudieron penetrar en la tierra, no pudieron entrar en la zona más profunda, más oscura de la tierra. Porque solo allí sucede el nacimiento. Solo en la profunda oscuridad comienza Dios a trabajar. Su trabajo es secreto y oculto. Algunas cayeron al lado del camino. Germinaron, pero los animales las destruyeron. Solo algunas cayeron en el terreno adecuado. Estas no solo germinaron, sino que crecieron a su altura máxima, florecieron, llegaron a su plenitud. Y cada semilla llegó a ser millones de semillas. Si preguntas por curiosidad, estás preguntando desde el camino. La cabeza es como ese duro camino, tiene que serlo. Tiene un tráfico tan constante. Tiene que estar muy dura, casi como el cemento. Ni siquiera en las carreteras hay tanto tráfico como en tu mente. Tantos pensamientos yendo de aquí para allí a toda velocidad. Aún no hemos sido capaces de inventar ningún vehículo más rápido que el pensamiento. Nuestros vehículos más veloces son nada ante el pensamiento. Los astronautas pueden llegar a la Luna, pero no pueden llegar con la velocidad del pensamiento, tardan cierto tiempo. Pero tú puedes llegar inmediatamente a la Luna con el pensamiento. Para el pensamiento es como si el espacio no existiera. En un momento puedo estar aquí, al momento siguiente en Londres y al siguiente en Nueva York, y saltar muchas veces alrededor del mundo en un segundo. Hay tanto tráfico que el camino es casi de cemento. Arroja algo ahí y nunca germinará. La curiosidad viene de la cabeza. Preguntar así algo a un maestro es como si te hubieras encontrado con él en el mercado y le preguntases. Conozco a este tipo de gente. Incluso en el andén, cuando iba a coger un tren, me acompañaban y me preguntaban, ¿y Dios? ¿Existe Dios? Esta gente son curiosos. Y son tontos. Nunca hagas una pregunta por curiosidad, porque es inútil. Pierdes tu tiempo y haces que los demás pierdan el suyo. Si el monje hubiera hecho a este maestro la pregunta justo desde el corazón, el final habría sido diferente.
entonces habría florecido el Satori, habría habido una plenitud. Pero el final no es así porque el principio fue incorrecto. Un maestro te da una respuesta por compasión, sabiendo bien que eres curioso. Pero quizá, ¿quién sabe? A veces suceden accidentes y los curiosos se vuelven auténticamente interesados. Nunca se sabe. Le preguntó un monje curioso a un maestro. ¿Cuál es el camino? Está justo ante tus ojos, dijo el maestro. Esto es absurdo, porque si realmente está ante tus ojos, entonces, ¿por qué busca la gente? ¿Por qué pregunta la gente? ¿Y por qué no pueden ver por sí mismos? Hay que comprender varias cosas. La primera es que cuanto más cerca está algo, más difícil es verlo. Si está cerquísima, es casi imposible, porque los ojos necesitan un cierto espacio, perspectiva, para ver. El camino no solo está frente a tus ojos. El camino eres tú. Eres uno con él. Así que, ¿cómo verlo? No hay ninguna perspectiva, ningún espacio. A no ser que alcances una inteligencia clara, una claridad de entendimiento, no serás capaz de verlo. A no ser que te vuelvas intensamente consciente, no serás capaz de verlo. No hay distancia, así que las formas de ver ordinarias no servirán. Necesitas una extraordinaria consciencia, estar tan extraordinariamente alerta que nada esté dormido en ti. De pronto se abre la puerta. El camino está ahí, tú eres el camino. Pero yerras porque ya estaba ahí antes de que nacieras. Naciste sobre el camino, en el camino, por el camino, del camino. Porque el camino es la realidad. Recuerda. Este camino no va a una meta, este camino es la meta. Así que, en realidad, no hay viaje, solo estar alerta, solo estar en calma, silencioso, sin hacer nada. Tan solo convirtiéndote en claridad, en conciencia, una fresca comprensión silenciosa. Está justo ante tus ojos, dijo el maestro. ¿Por qué no lo veo por mí mismo? Preguntó el monje. Cuando estás curioso, toda respuesta creará otra pregunta, porque la curiosidad nunca puede ser satisfecha. La investigación sí, la investigación puede llegar a un fin, a una conclusión. La curiosidad nunca, porque llevas de nuevo la misma mente curiosa a la respuesta, y surge una nueva pregunta de ella. Puedes satisfacer a alguien que realmente está inquiriendo, pero no puedes satisfacer a alguien que está simplemente preguntando. ¿Por qué no lo veo por mí mismo? Otra cosa. Una persona curiosa en el fondo no está interesada en la realidad, solo está interesada en sí misma. Dice. ¿Por qué no lo veo por mí mismo? ¿Por qué puedes verlo tú y yo no puedo verlo? No te puedo creer, no puedo confiar, y si está justo enfrente de mis ojos, entonces, ¿por qué no puedo verlo? Porque estás pensando en ti mismo, dijo el maestro. El camino está ahí, y tú estás pensando en ti mismo. ¿Por qué no puedo ver? Nadie que esté tan lleno de ego puede ver. Ponlo de lado, porque el ego es todo tu pasado, todo lo que has experimentado, aquello con lo que has sido condicionado, todo lo que has conocido, estudiado, coleccionado, recogido. Información, escrituras, conocimientos, todo eso es tu ego, todo ello, y si estás preocupado por ello, no puedes ver el camino. ¿Y usted? Dijo el monje. Todo lo que dice un maestro, cada respuesta, podría conducir a un satori si la persona es la adecuada. Justo al principio, cuando dijo, está justo ante tus ojos. Habría sobrevenido la iluminación si hubiera estado allí la persona adecuada. Pero él erró, de otra forma la afirmación siguiente habría sido una comprensión. ¿Por qué no lo veo por mí mismo? Preguntó. Porque estás pensando en ti mismo. Pero no. La curiosidad no puede quedar satisfecha, nunca tiene fin. Siempre que toca el yo de alguien, de pronto se echa sobre ti. Él dijo, ¿y usted? ¿Lo ve usted? El ego siempre siente. Si yo no puedo verlo, ¿cómo va a verlo cualquier otro? El ego nunca puede creer que alguien pueda no tener ego. Imposible. Y si tú puedes creerlo, tu ego ya ha empezado a morir. Si puedes sentir esto, tu ego ya ha empezado a morir. Si puedes sentir que alguien puede no tener ego, la sujeción está ya aflojándose. El ego no te permitirá sentir que nunca haya habido alguien sin ego. Y a causa de tu ego, continúas proyectando ego en los demás. Se han escrito muchos libros sobre Jesús, más que sobre ninguna otra persona, y muchos libros tratan de probar que Jesús tenía un ego muy profundo, porque decía, soy el Hijo de Dios, yo y mi Padre somos uno. Está diciendo, soy Dios. Muchos psicoanalistas han intentado explicar que estaba neurótico. ¿Cómo puedes decir que eres Dios? Debes estar lleno de ego. Eso es lo que creyeron los judíos cuando Jesús estaba vivo. Ellos también sintieron, este hombre está loco con su ego.
¿Qué está diciendo? ¿Que es Dios o el único Hijo de Dios? Reclamando tanto para sí mismo. Y se burlaron, se rieron. Y cuando crucificaron a Jesús, su conducta hacia él fue sencillamente incomprensible. Pusieron una corona de espinas en su cabeza y dijeron: Tú, Rey de los judíos, Hijo de Dios, tú y tu Padre sois uno, acuérdate de nosotros cuando vayamos también a tu reino de Dios. Le obligaron a cargar con su cruz. Estaba débil, la cruz era muy pesada, la habían hecho muy pesada deliberadamente, y le forzaron a llevar su propia cruz como a un criminal ordinario. Y él tenía sed, porque iba a ser crucificado en una colina, el Gólgota, muy cuesta arriba. Y él llevaba su gran cruz, sudando, sediento, y la gente se burlaba a su alrededor, haciendo chistes sobre él, y decían: Mira, el rey de los judíos. Mira. El hombre que afirma que es el Hijo de Dios. Se habían reunido muchas personas solo para disfrutarlo. Era una especie de pasatiempo, una fiesta en la que se había reunido toda la ciudad para tirar piedras a este hombre. ¿Por qué se estaban vengando de esta forma? Porque este hombre había herido sus egos. Afirmaba que él era Dios mismo. No podían entender que este hombre no tenía ego en absoluto. De ahí la reivindicación. La reivindicación no venía del ego. La reivindicación era simplemente una realidad. Cuando tu ego cae, tú también eres un dios. Pero uno puede reivindicar desde el ego. Todas nuestras reivindicaciones son del ego, así que no podemos ver cómo una persona puede reivindicar sin el ego. Krishna, en el Gita, dice a Arjuna: Ven a mis pies. Déjalo todo y entrégate a mí. Los hindúes no son tan descarados, tienen muy buenos modales. No escribieron que este hombre estuviera lleno de ego. Pero en Occidente muchos han sentido lo mismo que con Jesús. ¿Qué tipo de hombre es este que dice ven a mis pies? Nuestros egos no pueden sentir que cuando Krishna dice a Arjuna ven a mis pies, no hay nadie en su interior. Es como ir a los pies de nadie. Pero los egos no pueden ver esto. Puedes ver solo lo que eres, no puedes ver lo que no eres. El monje dijo inmediatamente: ¿Y usted? Se siente herido porque el maestro ha dicho. Porque estás pensando en ti mismo, por eso no estás encontrando el camino. Y está justo enfrente de ti. Ahora este hombre está reaccionando. Le gustaría herir también al maestro, y pregunta: ¿Y usted? ¿Usted lo ve? Esperaba, a causa de su propio ego, que este hombre dijese: sí, yo lo veo, y entonces todo habría sido fácil. Él podría haber dicho: entonces tú también estás interesado en tuyo. ¿Cómo vas a verlo? Somos iguales. Y se habría ido muy feliz, porque el caso habría quedado cerrado. Pero no puedes cerrar tu caso con un maestro. Él nunca satisface tus expectativas. Él es sencillamente imprevisible. No puedes cogerle en su trampa porque sus formas siempre cambian. Tu mente no puede darte la respuesta que él te va a dar. El maestro dijo: mientras sigas viendo doble, diciendo yo no y tú sí, y así sucesivamente, tus ojos estarán nublados. El maestro no ha dicho nada sobre sí mismo. Si hubiera estado allí un Arjuna, habría dicho: sí, yo lo veo, y por favor, no sigas dando vueltas y más vueltas, ven a mis pies. Pero este hombre no era Arjuna, tan solo era un curioso que no estaba realmente interesado. Era solo un problema, no una pregunta. No se va a cambiar a sí mismo en forma alguna, a lo sumo tendrá un poco más de información, tendrá más conocimientos. Por eso el maestro dice: mientras sigas viendo doble, diciendo yo no y tú sí, y así sucesivamente, tus ojos estarán nublados, porque los ojos del monje están nublados por el yo y el tú. Son un solo fenómeno, trata de comprender esto. Yo y tú son dos lados de la misma moneda. Este lado yo, este lado tú. Si yo se va, tú se va. Si no existe el yo, tú ya no existes, porque cuando la moneda desaparece, ambos lados desaparecen juntos. Yo, ese es un polo, tú, ese es el otro polo. Ambos desaparecen o ambos permanecen. Si tú existes, entonces hay una multitud a tu alrededor, una enorme multitud de ios y tus. Si tú no existes, ha desaparecido toda la multitud como si hubiera sido una pesadilla, lo era, y simplemente existe el silencio, en el que no hay división, ni siquiera esta de yo y tú. Es por eso que la gente zen nunca habla de Dios, porque, dicen ellos, si hablamos de Dios tendremos que decir tú. Buda nunca habló de Dios, y dijo: no recéis, porque vuestra oración mantendría la división, la dualidad, la visión dual. Yo y tú. En la cumbre misma llevarás también la misma enfermedad de forma sutil. Dirás yo, dirás vos. No importa lo amorosamente que lo digas, la división existe, y con la división no es posible el amor.
Esa es la diferencia entre el pensamiento judío y la forma de pensar de Jesús. Martin Buber escribió un libro, Yo y tú. Es uno de los más profundos pensadores judíos, pero sigue siendo un pensador. Puede que hable de misticismo, pero esa charla es también la de un pensador y filósofo, porque en el final mismo mantiene la vieja división, yo y tú. Ahora, el tú no está aquí, en este mundo, pero Dios se ha convertido en tú, y de esta forma, la vieja división sigue existiendo. Los judíos y los maometanos han negado siempre que te puedas hacer uno con Dios, tan solo por miedo a que el yo pueda reclamar que se ha convertido en Dios. Han mantenido la división. Ellos dicen que te puedes acercar más y más y más, pero tú seguirás tú y él seguirá siendo él. Tú seguirás siendo un yo y a él hay que tratarle de tú. Y este es el problema que creó Jesús, porque él dijo, yo y mi Padre en el cielo somos uno. Abandonó la división entre yo y tú. Ese ha sido el problema de los maometanos en la India. No pudieron comprender los Upanishads, no pudieron comprender la enseñanza hindú de que tú eres lo mismo que él. Abandona el yo y él no será ya más un tú. De hecho, de pronto desaparecen los polos y la energía es una. Yo desaparezco aquí, tú desapareces ahí, y la energía es una. A veces, en profundo amor suceden vislumbres en los que ni tú eres un yo ni tu amante o amada un tú, pero solo a veces. Cuando dos energías simplemente se encuentran y no puedes encontrar la división, se mezclan y se juntan y se funden y se hacen una, de pronto ha desaparecido el límite, por eso el amor crea miedo. El amor profundo crea miedo profundo. Parece la muerte, porque el yo desaparece, el tú desaparece, y esto es una especie de muerte. Y solo cuando tú mueres entras en lo divino. Pero entonces lo divino ya no es un Dios ajeno, ya no hay otro al que te puedas dirigir, de aquí que en el budismo no exista ninguna oración. De forma que los cristianos no pueden entender qué tipo de religión es el budismo. Ninguna oración. ¿Cómo puedes rezar? Dijo Buda. Porque la oración solo es posible en la división. Yo rezando, tú escuchando. ¿Cómo puedes rezar? En el budismo solo existe la meditación. Intenta comprender la diferencia. La oración mantiene la vieja división entre yo y tú, la meditación abandona la división. La oración tiene que conducir finalmente a la meditación. La oración no puede ser lo último. Es hermosa, pero no es lo supremo. Lo supremo solo puede ser esto. Cuando ambos han desaparecido y solo existe la unidad. Tremendo. Enorme. Te asusta. Todas las cómodas divisiones de yo y tú desaparecen. Desaparece toda relación, ese es el miedo. Eso es lo que asusta a Buber. Tiene miedo de que si no hay ni yo ni tú, ya no es posible ninguna relación. La relación te da un hogar. La relación te da una sensación de comodidad. La relación te da algo que no parece un tremendum, que no es atemorizador. La meditación tiene que ser lo supremo, porque la oración nunca puede conducir a lo no dual, y esto es lo que le está diciendo el maestro. Dice. Mientras sigas viendo doble, diciendo yo no y tú sí, y así sucesivamente, tus ojos estarán nublados. La división es lo que nubla. A causa de la división hay neblina en los ojos, a causa de la división hay polvo en los ojos, a causa de la división tus ojos están embarrados, nublados, distorsionados. Abandona la división y el camino estará ahí. Pero una mente curiosa sigue y sigue y sigue. El monje se podía haber iluminado en ese momento, porque la iluminación no es otra cosa que una claridad, una comprensión. Verdades tan profundas, y las semillas siguen desperdiciándose, porque ese hombre es una autopista, ese hombre no es el terreno apropiado. Él dijo, de nuevo, y cuando no hay ni yo ni tú, ¿se puede ver? Evita esta tendencia a ser curioso. El monje no está escuchando nada en absoluto. No ha comprendido ni una sola palabra. No ha sentido nada, sigue en la misma superficie, en el mismo nivel, ni siquiera un centímetro más profundo. Sus preguntas ahora no son un interrogante, sino una reacción. A todo lo que dice el maestro, él reacciona. Siempre que sucede esto significa que cuando el maestro está hablando, él también está pensando en ese momento, preparando la siguiente pregunta. No está escuchando. Cuando no hay ni yo ni tú, ¿se puede ver? De nuevo está esperando. Siempre que haces una pregunta a alguien tienes ya una respuesta en mente. Si su respuesta concuerda con la que esperabas, el hombre tiene razón. Si no concuerda, entonces ese hombre está diciendo tonterías. Nunca vengas a mí con respuestas previstas, porque si tienes ya una respuesta, no hay necesidad de preguntar. Y esta es la diferencia. Si haces una pregunta sin ninguna respuesta prevista, serás capaz de oír la respuesta.
Si tienes una sutil expectativa de que esta va a ser la respuesta, si tu mente te ha dado ya una respuesta, no serás capaz de escuchar, estarás simplemente esperando la confirmación de que tu respuesta es correcta, o de que este hombre está equivocado. Pero en cualquier caso tú tienes razón. Nunca hagas una pregunta con la sensación de que tienes razón. Si tienes razón entonces no hay necesidad de preguntar. Haz siempre la pregunta desde la posición de hombre ignorante, sabiendo bien que no sabes, así que, ¿cómo vas a prever, cómo vas a crear una respuesta? Sabiendo perfectamente que no sabes, pregunta. Y serás terreno adecuado, y las semillas caerán en ti y será posible una gran cosecha. El hombre preguntó de nuevo. Cuando no hay ni yo ni tú, ¿se puede ver? Está intentando arrinconar al maestro, como lo intenta siempre la mente. Porque ahora él debe decir que sí. Si dice que sí, la mente curiosa puede preguntar de nuevo. Entonces ¿quién lo verá si no hay ni yo ni tú? Cuando yo no esté y tú no estés, ¿quién lo verá entonces? Pero no puedes arrinconar a un hombre iluminado. Puedes arrinconar a otra mente, entonces puedes jugar al ajedrez. Pero a un hombre que no tiene mente no puedes arrinconarlo, no puedes derrotarlo, porque él no está ahí. Su victoria es absoluta. Con él, o eres derrotado o huyes. Su victoria es absoluta porque él ya no está ahí. ¿Cómo va a ser derrotado? ¿Cómo va a ser forzado a arrinconarse? Este es un bello rincón. Este hombre debía ser un profesor, o un lógico, o un pundit. Ya ha intentado arrinconar al maestro en 3 preguntas, y si hubiera habido un hombre ahí habría sido arrinconado. Pero como un maestro no está, ¿cómo vas a arrinconarle? Él es el cielo entero. ¿Cómo vas a arrinconar a todo el cielo? En él existen todos los rincones, pero no puedes arrinconarle. El maestro dijo, cuando no hay ni yo ni tú, ¿quién es el que quiere verlo? En realidad, solo ves cuando no existes. Cuando no existes no hay deseo de intentar ver. Cuando tú no existes, ¿a quién le preocupa el camino? El camino ya ha sucedido. ¿A quién le preocupa Dios? Ya está ahí. Aquí desaparece, y allí todo está listo, todo lo que estabas buscando, todos los interrogantes han sido satisfechos. Aquí te disuelves, y todas las respuestas desaparecen y todos los interrogantes se disuelven. De pronto está ahí la verdad. Tu disolución es la verdad. Tu no estar ahí es el camino. Tu ausencia es la presencia de Dios.